como todos sabemos, el agua es un recurso finito. Su cantidad es la misma desde que nuestro planeta alberga múltiples formas de vida, que son formas del agua. El agua es indispensable para la salud humana y la no humana, para la recreación, la convivencia y la paz. El acceso al agua es un derecho humano bajo las condiciones de aceptable, asequible y suficiente. Por ello, ha sido de interés para nuestro presidente nacional, el licenciado Hugo Castro, que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística convocara en el año 2024 al Congreso Analítico del Agua, así como a todos sus correspondientes en los estados, para escuchar a los consocios en diálogo con expertos e interesados en lograr un mejor uso social del agua a partir de los diversos estudios ya elaborados para poner al día la situación que guarda el agua, en especial en el caso de nosotros, en la región Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico, y desde ahí identificar las acciones de mayor pertinencia e implementar. Por eso, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco designó al doctor Arturo Curiel Ballesteros como el coordinador en esta región octava. Nos toca a las correspondientes de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la región hidrológica octava retomar el contexto actual en la región Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico, para actualizar la problemática de acceso al agua superficial y subterránea y plantear supuestas para asegurar la sostenibilidad en el acceso al agua. Son muchas las ventajas que se reconocen a nuestra sociedad, que va a ser la más antigua sociedad científica de América, a ser hoy en día la única que integra socios que dialogan temas prioritarios entre científicos, profesores, gobiernos, artistas, jóvenes, presbíteros, miembros del Ejército Nacional, políticos, para unir capacidades y conocimientos y actuar a favor del acceso y mejor uso del agua como condición básica de bienestar para los 26 millones de mexicanos que habitan, trabajan y se recrean en esta región octava, que abarca los estados de Zacatecas a Michoacán, de Jalisco al Estado de México, del nivel mar, del nivel sobre el mar, de altitudes hasta de 4.500 metros sobre precisamente el nivel del mar. Hay que asegurar que los 750 litros por metro cuadrado que llevan cada año y alimentan acuíferos, ríos, lagunas y hacen crecer y reproducirse los organismos de los que depende la sostenibilidad humana y la biodiversidad continental, sean para un uso público y no privado. En todas las decisiones se debe considerar al agua como un bien común necesario para nuestra vida, no sujeto a lucro ni a privatizaciones, que debe permanecer bajo la custodia del Estado, igual que los servicios públicos asociados a la misma. Por eso, nuestra comisión resume la problemática de la región octava
las acciones que pueden mejorar el uso del agua y mantener en condiciones de salud al río y al lago más extensos del país, y los compromisos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a través de sus correspondientes en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Aguascalientes, que integran la región octava, para continuar con el compromiso y acciones que nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística viene cumpliendo desde 1833. Los problemas identificados por los consorcios de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, expertos y sociedad participantes en diversos diagnósticos convocados por instituciones de gobierno y académicas, concluyen que los problemas de mayor importancia para la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago Pacífico son los siguientes: problemas económicos que limitan el aprovechamiento eficiente del agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos. Esto se tratará en la mesa correspondiente. El 68% de los acuíferos en la región están sobreexplotados y se sigue aumentando el número de concesiones pese al desequilibrio entre oferta y demanda del agua. Podemos decir también que el incremento de desastres hidrológicos y climatológicos, que sumaron 293 declaratorias de emergencia, desastre y contingencia climatológica entre 2000 y 2023 en la región, en las siguientes categorías: lluvias 47%, sequías 20%, ciclones 19% e inundaciones 14%. El estado con más declaraciones es Michoacán, seguido por Jalisco, Zacatecas y Nayarit, siendo Nayarit, Colima y Jalisco los que presentan una tendencia al alza. Hay problemas políticos que limitan los derechos humanos al agua, al saneamiento y a las mejoras de las condiciones para la generación a la que, con el fin de fortalecimiento de toma de decisiones y combatir la corrupción. Creo que es importante que en la región octava se dividan las acciones en varias mesas, que obviamente estos problemas sociales y culturales limitan el mejor uso del agua corriente y hay una creciente inequidad de los niveles de bienestar. ¿Cuáles son? Daños a la salud por contaminación, falta de información sobre riesgos y población vulnerable, mínima cultura del agua. Del listado anterior, de los problemas más importantes se consideran como los de mayor motricidad los siguientes: modelo económico que no favorece el desarrollo sustentable, ausencia de voluntad política en temas ambientales, deficiente educación ambiental para la cultura del agua, deficiente planeación en el desarrollo integral. Se requiere, por tanto, atender los problemas anteriores para dar respuesta a la problemática de mayor dependencia, como son el cambio de uso de suelo y crecimiento desbordante de las fronteras agrícola, ganadera, urbana e industrial. Eso ha sido un crecimiento desordenado. Contaminación del agua superficial y subterránea, sobreexplotación de mantos acuíferos y cuerpos superficiales,
Los territorios donde se presentan estos problemas son el cauce del río Lerma, se fragmenta su corriente por falta de caudal. 2. El río Santiago en varios puntos se considera un río muerto por falta de oxígeno disuelto, además por el exceso de contaminación por químicos como el nitrógeno, amoniacal, fósforo total, aluminio, sulfato, zinc, presentes en cantidades riesgosas con una probabilidad de arribo del 90%. Sí, escuchamos bien, 90%. La cascada del Salto, considerada el Niágara mexicano, ha sido catalogada como uno de los infiernos ambientales de México por su pérdida de caudal, niveles de contaminación y daño a la salud pública. El lago de Chapala corre el riesgo de fragmentarse en dos partes por los bajos aportes que recibe de la cuenca del río Lerma. La biodiversidad de peces nativos comestibles han desaparecido de diversas humedades que fueron sus nichos por varios siglos, como Chapala, Pátzcuaro, Magdalena, río Santiago. Aun cuando están de veda varios acuíferos, se siguen otorgando concesiones para sostener el crecimiento de cultivos como aguacate y berries. Yo creo que aquí va a ser muy importante la acción que se tome por parte de las mesas que se van a constituir para estudiar los diversos problemas que se presentan, que obviamente no puedo aquí hablar de ellos ampliamente por razón de tiempo, pero obviamente habrá una mesa de tecnología. En ella, el suelo cubierto y no desnudo es un primer paso para que el agua sea suficiente en la producción de alimentos. Por eso también será otra mesa la que deba de contar con, por ejemplo, la mesa de la cultura del agua, que será impulsar un programa emergente que disminuya presiones en la demanda del agua en la región. La tierra y el agua van juntos. Tenemos que asegurar que el agua de lluvia quede en el suelo y no se vaya al mar, que la información del agua pueda ser leída y comprometida por el ciudadano común para lograr una participación asertiva con información oportuna, veraz y accesible. Comprender desde la complejidad el balance hídrico y acceso al agua, considerando lo que afecta en el ciclo hidrológico. Esto es muy importante. Lo que afecta, repito, el ciclo hidrológico, desde las causas cósmicas como la actividad solar y el campo magnético, causas terrestres como corrientes oceánicas y topografía, y causas humanas como desforestación y aumento de temperatura y evaporación. Todo esto influye en lo que se llama las problemáticas que debemos resolver con proposiciones concretas a las autoridades federales, estatales y municipales, porque nuestros ríos cruzan tanto los estados como los municipios afectados por esta situación. Cuidemos el agua, esta es nuestra obligación. Qué bueno que nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ha actuado para beneficio de que el uso del agua en toda la República Mexicana sea aprovechable
al máximo y obviamente evitemos los problemas que han suscitado por el mal uso de la misma. Gracias por su atención. Voy a plantear algunas de las estrategias que se han considerado en el saneamiento y restauración de un río y que tienen una aplicabilidad importante para este cuerpo de agua, que de alguna manera tenemos algunas acciones que ya se llevan a cabo, pero como decía al principio, pues estas acciones tienen mucho todavía por lograr las metas y establecer algunos indicadores para de alguna manera identificar qué tanto estamos avanzando en aquello que nos hemos planteado. Es decir, una de las primeras estrategias que nosotros tenemos que realizar es la evaluación de la contaminación. El monitoreo, por ejemplo, identificar las fuentes y tipos de contaminantes, tanto químicos, biológicos y físicos, aquellas fuentes que son puntuales y aquellas otras puntuales como las industrias, plantas de tratamiento, algunas actividades que de alguna manera están de manera permanente descargando sus contaminantes a este cuerpo de agua. Por otro lado, también tenemos que reconocer cuáles son aquellas fuentes difusas, por ejemplo, a evaluar la escorrentía agrícola, las descargas derivadas de la urbanización, las granjas y otras actividades humanas que están presionando fuertemente a la calidad de este cuerpo de agua. Por otro lado, en esa misma evaluación de la contaminación, nosotros tenemos que hacer un análisis de los datos, tanto históricos como actuales, para evaluar la salud del ecosistema acuático. Y de alguna manera irnos dando cuenta cómo este cuerpo de agua ha venido perdiendo su calidad, ha venido incrementando sus contaminantes y cuál es la atribución que tienen las distintas actividades en este problema. Por otro lado, tenemos que irnos, además de la evaluación, a remediar algunas fuentes, por ejemplo, a controlar los vertidos, implementando regulaciones estrictas que se lleven a cabo para reducir o eliminar los vertidos industriales. Pero también tenemos que mejorar la infraestructura en relación a, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales y drenajes pluviales. Un punto más para dentro de estas estrategias está en sí lo que es la restauración ecológica, que implica la rehabilitación de riberas, por ejemplo, haciendo plantaciones de vegetación nativa para estabilizar el suelo y mejorar la calidad del agua. Otras actividades que podemos hacer es la creación de humedales, establecer humedales artificiales que actúen como filtros naturales. Una cuarta acción tendría que ver con un monitoreo continuo, es decir, hablábamos de monitoreo para identificar las fuentes a las cuales estamos atribuyendo las principales contaminantes, pero aquí me refiero más a los programas de seguimiento que se tienen que hacer de monitoreos a largo plazo de la calidad del agua y de la biodiversidad. Por otro lado, también tenemos que implementar acciones de educación y sensibilización, es decir, que podamos entender como sociedad y como individuos cuál es nuestra responsabilidad y cuáles de algunas actividades en relación a la contaminación del agua que ahí tenemos y su calidad. Involucrar a la comunidad en la protección y conservación del río. Si nosotros como abordajes intersectoriales y abordajes multidisciplinarios también podemos ir reconociendo y dando una mejor comprensión, generando una mejor comprensión en la población para que entienda cómo la contaminación del río responde a diferentes condiciones, pero también a diferentes actividades y cómo de alguna manera nosotros como ciudadanos podemos mejorar en nuestro compromiso y nuestra relación con ello, pero también los demás sectores, ¿no? Cuánto contribuyen a esa contaminación y qué pueden hacer para de alguna manera reducir estos contaminantes. La colaboración comunitaria es quizá una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer en términos de involucrar a la comunidad,
para fomentar la participación de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y autoridades locales en el proceso de saneamiento. Al principio decía que sanear un río implica colaboración, implica entendimientos, implica esfuerzos, implica involucración de todos los posibles participantes y autoridades y también ciudadanos que de alguna manera nos permitan llegar a lograr un resultado en el saneamiento o la restauración. También los programas de educación ambiental implican una colaboración comunitaria porque nos permite informar a la población sobre la importancia de mantener un río limpio. Por otro lado, la legislación y políticas, uno de los pilares más importantes para lograr las metas de saneamiento y de restauración, implica el desarrollo de políticas, promover leyes que protejan el agua y sancionen la contaminación. Incentivos para prácticas sostenibles, es decir, ofrecer incentivos a agricultores, a industrias para adoptar prácticas menos contaminantes. Por otro lado, implica también que de alguna manera no solo pensemos en castigar a los que contaminan, sino como le hacen en algunos otros países, ¿verdad? El de la posibilidad que reconociendo las necesidades y estrategias que se pueden implementar, incentivar a los diferentes actores sociales y a cumplir compromisos o acuerdos que les permitan tener una mayor responsabilidad, pero también disminuir sus aportaciones a la contaminación. Entonces, el restaurar la salud del ecosistema, también al nosotros ver la posibilidad de mantener la calidad del río, protegemos la salud pública. Ello requiere, para protegerla, recursos, tiempo y colaboración de diversos actores. Un ejemplo de saneamiento es, por ejemplo, del río Rin en Europa, uno de los más conocidos por su contaminación y porque ahora ese río que estaba en un nivel de contaminación muy importante, pues es un río donde tú puedes realizar diferentes actividades, entre ellas bañarte en ese espacio. Bueno, esto nada más para terminar, quizá podemos decir que este ejemplo de saneamiento y de restauración del río Rin, pues pasó por diferentes etapas, ¿verdad? De reconocer en los 70s, en los 80s, que era un río altamente contaminado por descargas industriales y urbanas, y se fueron haciendo estudios de monitoreo para evaluar la contaminación. Después generaron algunas acciones de regulación y legislación, implementando regulaciones muy estrictas para regular la contaminación industrial y aguas residuales, entre los países que de alguna manera, por los que estaban más involucrados, que era Alemania, Suiza, Francia y Países Bajos, para establecer normas específicas ambientales. La Comisión Internacional del Rin fue una acción específica que se fundó esta comisión para dar una gestión de la calidad del río y de ir implementando un plan de acción para la recuperación del mismo. Inversiones en infraestructura, ¿verdad? Se construyeron plantas de tratamiento de aguas residuales que redujeron la cantidad de vertidos, programas de restauración ecológica, implementación de proyectos para restaurar hábitats, mejorar la biodiversidad presente, la reforestación y la recuperación de zonas. Por otro lado, el monitoreo y educación, se establecieron sistemas de monitoreo para evaluar continuamente la calidad del agua y todas las campañas de educación y concienciación para involucrar a la comunidad en la protección del río. Bueno, gracias a todas estas iniciativas, la calidad del río ha mejorado significativamente, se han recuperado diversas especies acuáticas, convirtiendo en un lugar seguro para actividades recreativas. Implicó también una cooperación local e internacional y un enfoque integral que llevó a mejorar significativamente la calidad del agua de ese río y la salud del ecosistema. Por último, definir y señalar que si nosotros queremos sanear el río Santiago, si nosotros queremos rehabilitar este río, nosotros tenemos que identificar qué tenemos y hacia dónde queremos llegar. ¿Cuáles son nuestros aliados en el saneamiento y la restauración?
¿Qué metas vamos a establecer para sanear y restaurar ese río Santiago? Y por último, una cosa muy importante, indicadores que hay que tener para medir los avances en el saneamiento y la restauración. Es decir, el saneamiento y la restauración implica un esfuerzo, un compromiso, una colaboración, una posibilidad de colocarnos desde diferentes perspectivas, pero de alguna manera entender que el cuerpo de agua del río Santiago es un ecosistema que implica, por un lado, la calidad del agua y por otro lado, restaurar las funciones que venía teniendo hasta antes de llegar a estos niveles de degradación y de contaminación que se tienen. Por esto creo que proteger, sanear, restaurar este río implica también proteger y cuidar y prevenir una serie de enfermedades y de condiciones de vida que difícilmente podríamos atender si es que nosotros no podemos hacer un saneamiento de este río. Entonces, bueno, es principalmente algunas de las reflexiones que nosotros hemos hecho alrededor de lo que se podría hacer en términos de una aportación técnica, digamos, por un lado, pero por otro lado también los cambios de comportamiento y de perspectiva que nosotros tenemos que hacer o tener ante un problema complejo como es la pérdida de la calidad del agua y la pérdida de las funciones que de alguna manera y los beneficios que el río Santiago nos ha venido otorgando a lo largo de varios años, y que de alguna manera yo creo que algo importante también es que un río muerto, un lugar deteriorado, un lugar contaminado, pues también habla de la calidad de los habitantes que en él están. Entonces, no solamente es un asunto ambiental, es un asunto ético, es un asunto de reposicionarnos también nosotros como una sociedad que puede llegar a tener de alguna manera una acción favorable, no solamente para un cuerpo de agua, sino a través de esta protección, a través de este saneamiento y restauración, también una protección de la salud pública de todos los pobladores que aquí vivimos.